Julián se quedó inmóvil junto al portón cuando escuchó unas risas salir de su casa. Y supo, antes de verla, que algo imposible estaba ocurriendo. No era la clase de sonido que uno espera encontrar al volver a casa después de un día largo, de esos que dejan el cuerpo cansado y la cabeza en blanco. Julián venía con el saco aflojado, la corbata deshecha, la mirada perdida en algún lugar que no estaba ahí. Había pasado la tarde entera entre reuniones, firmas, llamadas que no terminaban nunca y palabras que se le quedaban pegadas en la memoria sin volverse importantes. Al bajar del coche, sintió el aire espeso de la ciudad, ese olor a polvo caliente, a gasolina, a hojas secas aplastadas por las llantas. Subió el último tramo de la entrada como si lo empujara la costumbre, no la voluntad. La casa se levantaba frente a él con esa elegancia fría que tanto le había gustado años atrás. Una fachada impecable, los ventanales limpios, la reja negra recién pintada, el camino de piedra sin una sola hoja fuera de lugar. Todo parecía correcto, todo parecía quieto, y precisamente por eso la risa lo descolocó. Se detuvo con una mano sobre el hierro del portón, no abrió de inmediato. Escuchó otra vez. Primero una carcajada pequeña, luego otra más aguda, después el eco de varios niños hablando al mismo tiempo. Había agua. Se oía el golpe húmedo contra el pasto, contra algo de plástico, contra cuerpos que corrían. Julián frunció apenas el ceño, como si su mente se negara a aceptar lo que el oído ya había entendido. En esa casa no sonaban risas así. Durante mucho tiempo, lo único que había vivido entre esas paredes era el murmullo medido de la rutina, el timbre lejano del teléfono, el abrir y cerrar de puertas, pasos discretos sobre los corredores, el zumbido del refrigerador en la noche, a veces la voz de alguno de sus hijos, pero siempre bajita, como si el lugar mismo les pidiera no molestar. Desde que Mariana se había ido, la mansión se había convertido en una especie de museo de sí misma. Bonita, sí. Ordenada, sí. Pero vacía de algo que no se compraba con dinero. Julián empujó el portón con lentitud y avanzó por el acceso lateral. El sonido crecía con cada paso. Ya no era una sola risa, eran varias. Desordenadas, mojadas, vivas. Y entonces los vio. En el jardín, sobre el césped oscuro por la humedad de una tarde reciente, 4 niños corrían descalzos como si el suelo no pudiera lastimarlos. Tenían las camisetas pegadas al cuerpo, el pelo empapado, la cara brillando bajo la luz tibia del atardecer. Uno corría con los brazos abiertos, otro perseguía a los demás con un grito ahogado por la risa, el más pequeño iba y venía tropezando con sus propios pies, pero sin llorar, sin detenerse, sin mirar a nadie como antes solía hacerlo. Julián se quedó parado en el umbral del pasillo al jardín, sin avanzar del todo. La escena le pareció tan ajena que por un segundo sintió que había entrado en la casa equivocada. Frente a los niños, con una manguera verde entre las manos, estaba Luz. La había visto apenas 3 días antes, cuando llegó con su bolso sencillo, un papel doblado en la mano y esa manera de hablar sin adornos, sin intentar parecer otra cosa. Julián apenas la había mirado entonces. Había revisado sus referencias, escuchado las respuestas justas, hecho las preguntas mínimas. Buscaba a alguien que limpiara, que organizara, que cumpliera horarios, nada más. No esperaba mucho, tal vez por eso no la recordaba con claridad. Y sin embargo, ahí estaba ahora, completamente transformada por el agua y la tarde, riéndose con los niños como si llevara años en esa casa. Luz giraba la muñeca con soltura, abriendo el chorro y desviándolo en el aire para perseguir a los niños. El agua caía en arco, rebotaba en el suelo, levantaba salpicaduras que volaban sobre las piernas pequeñas. Los niños gritaban, saltando a un lado y al otro, intentando esquivarla y al mismo tiempo volver a meterse bajo el chorro. Ella no les hablaba con esa voz seca que usan algunos adultos para ordenar, ni con esa dulzura falsa con la que otros quieren quedar bien. Les hablaba como quien juega de verdad, como quien no teme ensuciarse, como quien sabe exactamente cuándo perseguirlos y cuándo dejarles ganar.
El vestido sencillo que llevaba ya se le había pegado a la piel. El cabello, recogido de cualquier manera, se le había soltado por la nuca. Tenía los pies hundidos en el pasto mojado. Y aún así, en lugar de verse incómoda, parecía libre, casi feliz. Era una felicidad extraña, sin elegancia, sin permiso, pero tan real que lastimaba mirarla. Los niños se perseguían entre los árboles del jardín, entre las macetas grandes, entre las sombras largas que empezaban a caer desde la barda. Corrían descalzos sobre la tierra húmeda sin miedo a ensuciarse, y en cada movimiento había algo que Julián no había visto en ellos durante meses: ligereza. Emilio, que siempre parecía estar vigilando todo, corría más despacio, como si aún le costara soltarse del todo, pero aún así reía. Tomás gritaba cada vez que el agua le llegaba al pecho. Nico, el más inquieto, daba vueltas como un trompo. Y Mateo, el menor, iba directo al chorro con una sonrisa abierta que le partía la cara. Julián tragó saliva. No lo entendía, no todavía. Aquello no encajaba con la imagen que tenía de su casa, ni con la de sus hijos, ni con la de sí mismo. Él había intentado tantas cosas: juguetes caros que terminaron apilados en la sala, bicicletas que nadie quiso estrenar, niñeras que duraban un par de semanas y luego renunciaban con la excusa más conveniente. Había comprado aparatos, pantallas, consolas, ropa nueva, excursiones improvisadas. Había prometido domingos en familia que siempre terminaban interrumpidos por el trabajo, y aún así, sus hijos seguían moviéndose por la casa con una tristeza contenida, como pequeños huéspedes de su propia vida. Pero ahí, bajo esa agua que caía de forma desordenada sobre el jardín, parecían otros. Mateo resbaló de pronto. Julián dio un paso al frente por puro impulso, como si el cuerpo todavía recordara el deber antes que el pensamiento. El niño cayó sentado sobre el césped empapado y por un instante Julián esperó el llanto, la rabieta, el sobresalto. No pasó nada de eso. Mateo levantó la cara. Vio el pasto pegado a sus piernas y soltó una carcajada tan limpia que los demás se detuvieron para mirarlo. Luz también se rió. Se inclinó hacia él con una mano extendida, pero Mateo, en vez de tomarla de inmediato, la jaló con fuerza. Ella perdió el equilibrio y cayó sentada a su lado. Los otros 3 niños gritaron de emoción, como si esa caída hubiera sido parte del juego. En cuestión de segundos, se lanzaron sobre ella entre risas, brazos, piernas, pequeñas manos mojadas que la abrazaban por todos lados. Julián sintió algo extraño en la garganta. No supo si era vergüenza o una punzada más difícil de nombrar. La imagen lo golpeó con una claridad brutal. Sus hijos estaban felices, felices de verdad, y él no estaba dentro de esa felicidad. No había sido él quien logró arrancarles esa risa. No había sido él quien sabía cómo tocar ese ritmo escondido que hacía que se soltaran, que dejaran de mirar al suelo, que olvidaran por unos minutos el peso silencioso que se les había metido en el cuerpo. Era Luz, una mujer que había entrado en la casa con una maleta modesta, una sonrisa prudente y la aparente simplicidad de quien viene a trabajar. Nada más. Y sin embargo, ahí estaba, rodeada por sus hijos, como si los conociera desde siempre. Julián se quedó quieto con la mano aún junto al marco del pasillo, sintiendo un calor incómodo subirle por el cuello. No era solo sorpresa, era otra cosa, una mezcla de vergüenza, alivio y rabia contra sí mismo, porque ver a sus hijos así no le daba paz, le recordaba todo lo que él no había sabido hacer. Le recordaba las noches en que se encerraba en el despacho, mientras en el cuarto de al lado uno de ellos lloraba. Las cenas en las que comían mirando cada uno a un punto distinto. Los domingos que prometió y no cumplió. Las veces en que creyó que con pagar todo bastaba. La risa volvió a sonar. Más fuerte esta vez, más libre. Luz había logrado algo que él, con todo su dinero, su nombre y su terquedad, no había conseguido. No parecía esforzarse demasiado. Simplemente estaba ahí, presente, entera, con el chorro de agua en una mano y una paciencia rara en la mirada. Les hablaba, les seguía el juego, se agachaba para esquivar un ataque de agua,
se cubría la cara con los dedos y luego volvía a aparecer sonriendo, como si de verdad disfrutara ese caos. Julián bajó la vista por un segundo, casi por reflejo, como si le diera vergüenza ser visto observando. Pero cuando levantó otra vez la cabeza, ya no pudo apartar los ojos. Luz giró en temor. Tal vez sintió la presencia antes de verlo. O quizá alguno de los niños se lo indicó. El caso fue que al alzar el rostro, sus ojos se encontraron con los de Julián. Ella se quedó quieta un instante. No mucho. Apenas lo suficiente para que la sonrisa se le apagara un poco, como si creyera haber hecho algo indebido. El agua seguía corriendo desde la manguera, cayendo sola sobre la hierba. Los niños, pegados a ella, notaron el cambio y también se detuvieron. El aire del jardín pareció tensarse sin necesidad de palabras. Julián sintió que el cuerpo se le enfriaba. Luz lo miraba con una mezcla de cautela y preocupación, como si esperara una reprimenda. Como si esa risa, ese desorden, ese jardín mojado fueran una falta suya. Y entonces Julián entendió algo todavía más doloroso. Ella había tenido que aprender a medir hasta la alegría para no incomodarlo. Eso lo avergonzó más que todo lo demás. Levantó la mano con una torpeza que ni él mismo reconoció. No, dijo, y su voz salió más baja de lo que había imaginado. No pares. Luz parpadeó, confundida. Julián respiró hondo. Le costaba hablar, no por falta de palabras, sino porque llevaba demasiado tiempo en la costumbre de no intervenir en nada que no fuera suyo. Sigue, añadió casi en un susurro. Hubo un segundo de silencio. Después, los hombros de Luz se aflojaron apenas. Sonrió de nuevo, esta vez con más cuidado, pero sin perder la calidez de antes. ¿Quién quiere más agua?, preguntó, y los niños respondieron a coro. La escena volvió a moverse. El chorro se elevó otra vez. Uno de los niños salió corriendo. Otro gritó que no era justo. Mateo se lanzó al suelo a propósito para salpicarse más. El jardín entero volvió a estallar en ruido. Julián dio un paso atrás, como si su propio lugar en esa escena estuviera fuera de alcance. Miró sus zapatos limpios, el borde oscuro del pasillo, el reflejo del agua en las piedras, y de pronto se sintió ridículamente ajeno a su propia familia. Ahí, entre el césped húmedo y las carcajadas, comprendió que los niños ya no estaban esperando su llegada como antes. No lo necesitaban para empezar a vivir ese momento, ya estaban dentro de él sin él. Y eso dolía. Se quedó un instante más, inmóvil, viendo cómo Luz se agachaba para evitar que Mateo le vaciara un balde pequeño sobre la cabeza, cómo Tomás corría detrás de Nico, cómo Emilio, el más reservado, sonreía sin darse cuenta. Eran sus hijos, esa era su casa, y aún así, parecía que la vida acababa de entrar por la puerta principal sin pedirle permiso. Julián sintió un nudo seco en el pecho. No supo si estaba viendo una salvación o una derrota. Lo único claro era que esa mujer, la empleada que él apenas había registrado en una hoja de contratación, había hecho en un jardín lo que él no había logrado en toda una mansión: devolverle aire a sus hijos. Y mientras la tarde se iba volviendo dorada sobre el césped mojado, Julián permaneció allí, sin moverse, con una pregunta clavada en la cabeza y ninguna respuesta a la vista. ¿Quién era realmente Luz? Y sobre todo, ¿por qué ella sí había conseguido lo que él ya no sabía cómo recuperar? Cuando Julián bajó más tarde y vio la mesa perfecta, entendió que el problema no era el desorden. Era todo lo que esa perfección estaba escondiendo. La idea se le quedó clavada en la cabeza mientras seguía escuchando, desde el piso de arriba, los últimos ruidos del jardín. El chorro de la manguera había bajado de intensidad. Después vinieron las risas más pequeñas, los pasos húmedos sobre el piso de piedra, una puerta corrediza que se cerró con suavidad. Luego, silencio, un silencio distinto al de antes. No vacío del todo, sino cansado, como si la casa acabara de gastar algo que llevaba mucho tiempo retenido. Julián permaneció unos minutos en su habitación sin moverse. Había dejado el saco sobre la silla, la corbata aflojada, el reloj sobre la cómoda. Se miró en el espejo por costumbre y no se reconoció del todo.
No por el cansancio, que era obvio, sino por esa expresión que a veces le aparecía cuando ya no estaba frente a nadie. Un gesto de derrota tan discreto que casi parecía calma. Pensó en bajar, pero no lo hizo de inmediato. Quería creer que si se quedaba quieto, si dejaba pasar unos minutos más, la escena del jardín se acomodaría sola en su cabeza, que dejaría de dolerle ver a sus hijos tan lejos de él, tan sueltos con una mujer que había llegado hacía apenas 3 días. Sin embargo, cuanto más trataba de ordenar el pensamiento, más le volvía la imagen de Mateo riéndose en el pasto, de Emilio callado mirando desde un costado, de Luz empapada hasta las rodillas, con esa naturalidad que desarmaba cualquier intento de desconfianza. Julián se pasó una mano por la cara, como si pudiera borrar la vergüenza. No era la primera vez que sentía que llegaba tarde a su propia vida. Desde que Mariana se había ido, esa sensación lo perseguía con una paciencia cruel. Había empezado como un enojo, luego vino el orgullo, el trabajo, la excusa de que todo se resolvería cuando las cosas se acomodaran. Pero las cosas nunca se acomodaron, solo se volvieron más frías, y en medio de esa frialdad, sus hijos crecieron sin él, o al menos con una versión de él que apenas alcanzaba para pagar cuentas, firmar papeles y aparecer en la mesa como una sombra cansada. Lo peor no era admitirlo, lo peor era verlo. Cuando por fin bajó, la casa estaba sumida en una penumbra suave. No todas las luces estaban encendidas, solo las necesarias. El pasillo olía a jabón, a ropa húmeda, a algo parecido a pan recién calentado. Julián siguió ese olor hasta la cocina. Se detuvo en el marco de la puerta sin anunciarse. Luz estaba ahí, de espaldas, secando unos vasos con un trapo limpio. La radio sonaba bajito sobre la repisa, una canción antigua que se confundía con el ruido del agua que todavía corría por momentos del fregadero. Tenía el cabello recogido otra vez, aunque unos mechones sueltos se le habían pegado a la nuca. El vestido seguía húmedo en la parte baja. No parecía cansada de la forma en que Julián imaginaba que debía estarlo alguien que había pasado la tarde corriendo detrás de 4 niños. Más bien parecía concentrada, presente, como si ese cansancio tuviera un sentido que él no conocía. Julián dudó un segundo. Entrar en esa cocina le producía una incomodidad extraña, no porque fuera un lugar ajeno, sino porque de pronto lo hacía sentir como un intruso en su propia casa. Luz, dijo al fin. Ella se volvió con un sobresalto leve. Su mano apretó el vaso que tenía para que no se resbalara. Señor Julián, respondió rápido. Ya casi termino. Él negó con la cabeza torpe, como si hasta el gesto le pesara. No, no hace falta, solo quería decirte gracias. Luz lo miró en silencio, esperando una continuación que no llegó enseguida. Julián sintió que la frase le había salido demasiado pequeña para todo lo que quería expresar. Gratitud, sí, pero también pudor, y algo más incómodo, la sensación de haber sido testigo de algo hermoso sin merecerlo. Por los niños, añadió, porque le pareció que debía aclararlo, aunque era obvio. Luz bajó la mirada un instante y luego volvió a verlo con esa calma suya que no juzgaba a nadie. Estaban aburridos, dijo, solo necesitaban soltarse un rato. Julián soltó una risa muy breve, casi sin aire. No por gracia, sino porque le sorprendió lo sencilla que sonó la respuesta. Como si lo que acababa de pasar en el jardín hubiera sido lo más normal del mundo. Como si sus hijos no llevaran meses apagados. No fue solo eso, murmuró él. Luz no dijo nada. Volvió a tomar el trapo y siguió secando los vasos, dejándole espacio para hablar si quería. Ese gesto, esa ausencia de presión, lo desarmó más que cualquier reclamo. Julián apoyó una mano en el borde de la mesa de la cocina. Sintió la madera tibia bajo los dedos. Miró alrededor por reflejo, la encimera limpia, el fregadero vacío, un plato de frutas acomodado en un cuenco, los manteles doblados con una prolijidad casi excesiva. Todo estaba en su sitio, y sin embargo, la cocina no se sentía rígida, se sentía viva, habitada. No sé cómo lo hiciste, confesó de pronto, con una sinceridad que le sorprendió incluso a él. Llevan mucho tiempo así.
cerrados. Luz dejó el vaso sobre la mesa. Los niños no están cerrados, señor, respondió en voz baja. Solo están esperando que alguien se quede un poco. Julián sintió el golpe de esa frase sin que sonara cruel. No lo era, pero le hizo bajar la vista, porque se quedó pensando en cuántas veces él no se había quedado, cuántas cenas se había perdido, cuántas tardes había Julián se quedó inmóvil junto al portón cuando escuchó una risa salir de su casa, y supo, antes de verla, que algo imposible estaba ocurriendo. No era la clase de sonido que uno espera encontrar al volver a casa después de un día largo, de esos que dejan el cuerpo cansado y la cabeza en blanco. Julián venía con el saco aflojado, la corbata deshecha, la mirada perdida en algún lugar que no estaba ahí. Había pasado la tarde entera entre reuniones, firmas, llamadas que no terminaban nunca y palabras que se le quedaban pegadas en la memoria sin volverse importantes. Al bajar del coche, sintió el aire espeso de la ciudad, ese olor a polvo caliente, a gasolina, a hojas secas aplastadas por las llantas. Subió el último tramo de la entrada como si lo empujara la costumbre, no la voluntad. La casa se levantaba frente a él con esa elegancia fría que tanto le había gustado años atrás. Una fachada impecable, los ventanales limpios, la reja negra recién pintada, el camino de piedra sin una sola hoja fuera de lugar. Todo parecía correcto, todo parecía quieto, y precisamente por eso la risa lo descolocó. Se detuvo con una mano sobre el hierro del portón, no abrió de inmediato. Escuchó otra vez. Primero una carcajada pequeña, luego otra más aguda, después el eco de varios niños hablando al mismo tiempo. Había agua, se oía el golpe húmedo contra el pasto, contra algo de plástico, contra cuerpos que corrían. Julián frunció apenas el ceño, como si su mente se negara a aceptar lo que el oído ya había entendido. En esa casa no sonaban risas así. Durante mucho tiempo, lo único que había vivido entre esas paredes era el murmullo medido de la rutina, el timbre lejano del teléfono, el abrir y cerrar de puertas, pasos discretos sobre los corredores, el zumbido del refrigerador en la noche, a veces la voz de alguno de sus hijos, pero siempre bajita, como si el lugar mismo les pidiera no molestar. Desde que Mariana se había ido, la mansión se había convertido en una especie de museo de sí misma. Bonita, sí. Ordenada, sí, pero vacía de algo que no se compraba con dinero. Julián empujó el portón con lentitud y avanzó por el acceso lateral. El sonido crecía con cada paso. Ya no era una sola risa, eran varias, desordenadas, mojadas, vivas. Y entonces los vio. En el jardín, sobre el césped oscuro por la humedad de una tarde reciente, 4 niños corrían descalzos como si el suelo no pudiera lastimarlos. Tenían las camisetas pegadas al cuerpo, el pelo empapado, la cara brillando bajo la luz tibia del atardecer. Uno corría con los brazos abiertos, otro perseguía a los demás con un grito ahogado por la risa, el más pequeño iba y venía tropezando con sus propios pies, pero sin llorar, sin detenerse, sin mirar a nadie como antes solía hacerlo. Julián se quedó parado en el umbral del pasillo al jardín, sin avanzar del todo. La escena le pareció tan ajena que por un segundo sintió que había entrado en la casa equivocada. Frente a los niños, con una manguera verde entre las manos, estaba Luz. La había visto apenas 3 días antes, cuando llegó con su bolso sencillo, un papel doblado en la mano y esa manera de hablar sin adornos, sin intentar parecer otra cosa. Julián apenas la había mirado entonces. Había revisado sus referencias, escuchado las respuestas justas, hecho las preguntas mínimas. Buscaba a alguien que limpiara, que organizara, que cumpliera horarios, nada más. No esperaba mucho, tal vez por eso no la recordaba con claridad. Y sin embargo, ahí estaba ahora, completamente transformada por el agua y la tarde, riéndose con los niños como si llevara años en esa casa. Luz giraba la muñeca con soltura, abriendo el chorro y desviándolo en el aire para perseguir a los niños. El agua caía en arco, rebotaba en el suelo, levantaba salpicaduras que volaban sobre las piernas pequeñas. Los niños gritaban,
saltando a un lado y al otro, intentando esquivarla y al mismo tiempo volver a meterse bajo el chorro. Ella no les hablaba con esa voz seca que usan algunos adultos para ordenar, ni con esa dulzura falsa con la que otros quieren quedar bien. Les hablaba como quien juega de verdad, como quien no teme ensuciarse, como quien sabe exactamente cuándo perseguirlos y cuándo dejarles ganar. El vestido sencillo que llevaba ya se le había pegado a la piel. El cabello, recogido de cualquier manera, se le había soltado por la nuca. Tenía los pies hundidos en el pasto mojado, y aún así, en lugar de verse incómoda, parecía libre, casi feliz. Era una felicidad extraña, sin elegancia, sin permiso, pero tan real que lastimaba mirarla. Los niños se perseguían entre los árboles del jardín, entre las macetas grandes, entre las sombras largas que empezaban a caer desde la barda. Corrían descalzos sobre la tierra húmeda sin miedo a ensuciarse, y en cada movimiento había algo que Julián no había visto en ellos durante meses: ligereza. Emilio, que siempre parecía estar vigilando todo, corría más despacio, como si aún le costara soltarse del todo, pero aún así reía. Tomás gritaba cada vez que el agua le llegaba al pecho. Nico, el más inquieto, daba vueltas como un trompo. Y Mateo, el menor, iba directo al chorro con una sonrisa abierta que le partía la cara. Julián tragó saliva. No lo entendía, no todavía. Aquello no encajaba con la imagen que tenía de su casa, ni con la de sus hijos, ni con la de sí mismo. Él había intentado tantas cosas: juguetes caros que terminaron apilados en la sala, bicicletas que nadie quiso estrenar, niñeras que duraban un par de semanas y luego renunciaban con la excusa más conveniente. Había comprado aparatos, pantallas, consolas, ropa nueva, excursiones improvisadas. Había prometido domingos en familia que siempre terminaban interrumpidos por el trabajo, y aún así, sus hijos seguían moviéndose por la casa con una tristeza contenida, como pequeños huéspedes de su propia vida. Pero ahí, bajo esa agua que caía de forma desordenada sobre el jardín, parecían otros. Mateo resbaló de pronto. Julián dio un paso al frente por puro impulso, como si el cuerpo todavía recordara el deber antes que el pensamiento. El niño cayó sentado sobre el césped empapado y por un instante Julián esperó el llanto, la rabieta, el sobresalto. No pasó nada de eso. Mateo levantó la cara. Vio el pasto pegado a sus piernas y soltó una carcajada tan limpia que los demás se detuvieron para mirarlo. Luz también se rió. Se inclinó hacia él con una mano extendida, pero Mateo, en vez de tomarla de inmediato, la jaló con fuerza. Ella perdió el equilibrio y cayó sentada a su lado. Los otros tres niños gritaron de emoción, como si esa caída hubiera sido parte del juego. En cuestión de segundos, se lanzaron sobre ella entre risas, brazos, piernas, pequeñas manos mojadas que la abrazaban por todos lados. Julián sintió algo extraño en la garganta. No supo si era vergüenza o una punzada más difícil de nombrar. La imagen lo golpeó con una claridad brutal. Sus hijos estaban felices, felices de verdad, y él no estaba dentro de esa felicidad. No había sido él quien logró arrancarles esa risa. No había sido él quien sabía cómo tocar ese ritmo escondido que hacía que se soltaran, que dejaran de mirar al suelo, que olvidaran por unos minutos el peso silencioso que se les había metido en el cuerpo. Era Luz, una mujer que había entrado en la casa con una maleta modesta, una sonrisa prudente y la aparente simplicidad de quien viene a trabajar. Nada más. Y sin embargo, ahí estaba, rodeada por sus hijos, como si los conociera desde siempre. Julián se quedó quieto con la mano aún junto al marco del pasillo, sintiendo un calor incómodo subirle por el cuello. No era solo sorpresa, era otra cosa, una mezcla de vergüenza, alivio y rabia contra sí mismo, porque ver a sus hijos así no le daba paz, le recordaba todo lo que él no había sabido hacer. Le recordaba las noches en que se encerraba en el despacho, mientras en el cuarto de al lado uno de ellos lloraba. Las cenas en las que comían mirando cada uno a un punto distinto. Los domingos que prometió y no cumplió. Las veces en que creyó que con pagar todo bastaba.
La risa volvió a sonar, más fuerte esta vez, más libre. Luz había logrado algo que él, con todo su dinero, su nombre y su terquedad, no había conseguido. No parecía esforzarse demasiado, simplemente estaba ahí, presente, entera, con el chorro de agua en una mano y una paciencia rara en la mirada. Les hablaba, les seguía el juego, se agachaba para esquivar un ataque de agua, se cubría la cara con los dedos y luego volvía a aparecer sonriendo, como si de verdad disfrutara ese caos. Julián bajó la vista por un segundo, casi por reflejo, como si le diera vergüenza ser visto observando. Pero cuando levantó otra vez la cabeza, ya no pudo apartar los ojos. Luz giró en temor. Tal vez sintió la presencia antes de verlo. O quizá alguno de los niños se lo indicó. El caso fue que al alzar el rostro, sus ojos se encontraron con los de Julián. Ella se quedó quieta un instante. No mucho. Apenas lo suficiente para que la sonrisa se le apagara un poco, como si creyera haber hecho algo indebido. El agua seguía corriendo desde la manguera, cayendo sola sobre la hierba. Los niños, pegados a ella, notaron el cambio y también se detuvieron. El aire del jardín pareció tensarse sin necesidad de palabras. Julián sintió que el cuerpo se le enfriaba. Luz lo miraba con una mezcla de cautela y preocupación, como si esperara una reprimenda. Como si esa risa, ese desorden, ese jardín mojado fueran una falta suya. Y entonces Julián entendió algo todavía más doloroso. Ella había tenido que aprender a medir hasta la alegría para no incomodarlo. Eso lo avergonzó más que todo lo demás. Levantó la mano con una torpeza que ni él mismo reconoció. No, dijo, y su voz salió más baja de lo que había imaginado. No pares. Luz parpadeó, confundida. Julián respiró hondo. Le costaba hablar, no por falta de palabras, sino porque llevaba demasiado tiempo en la costumbre de no intervenir en nada que no fuera suyo. Sigue, añadió casi en su susurro. Hubo un segundo de silencio. Después, los hombros de Luz se aflojaron apenas. Sonrió de nuevo, esta vez con más cuidado, pero sin perder la calidez de antes. ¿Quién quiere más agua?, preguntó, y los niños respondieron a coro. La escena volvió a moverse. El chorro se elevó otra vez. Uno de los niños salió corriendo. Otro gritó que no era justo. Mateo se lanzó al suelo a propósito para salpicarse más. El jardín entero volvió a estallar en ruido. Julián dio un paso atrás, como si su propio lugar en esa escena estuviera fuera de alcance. Miró sus zapatos limpios, el borde oscuro del pasillo, el reflejo del agua en las piedras, y de pronto se sintió ridículamente ajeno a su propia familia. Ahí, entre el césped húmedo y las carcajadas, comprendió que los niños ya no estaban esperando su llegada como antes. No lo necesitaban para empezar a vivir ese momento, ya estaban dentro de él sin él. Y eso dolía. Se quedó un instante más, inmóvil, viendo cómo Luz se agachaba para evitar que Mateo le vaciara un balde pequeño sobre la cabeza, cómo Tomás corría detrás de Nico, cómo Emilio, el más reservado, sonreía sin darse cuenta. Eran sus hijos, esa era su casa, y aún así, parecía que la vida acababa de entrar por la puerta principal sin pedirle permiso. Julián sintió un nudo seco en el pecho. No supo si estaba viendo una salvación o una derrota. Lo único claro era que esa mujer, la empleada que él apenas había registrado en una hoja de contratación, había hecho en un jardín lo que él no había logrado en toda una mansión: devolverle aire a sus hijos. Y mientras la tarde se iba volviendo dorada sobre el césped mojado, Julián permaneció allí, sin moverse, con una pregunta clavada en la cabeza y ninguna respuesta a la vista. ¿Quién era realmente Luz? Y sobre todo, ¿por qué ella sí había conseguido lo que él ya no sabía cómo recuperar? Cuando Julián bajó más tarde y vio la mesa perfecta, entendió que el problema no era el desorden. Era todo lo que esa perfección estaba escondiendo. La idea se le quedó clavada en la cabeza mientras seguía escuchando, desde el piso de arriba, los últimos ruidos del jardín. El chorro de la manguera había bajado de intensidad. Después vinieron las risas más pequeñas, los pasos húmedos sobre el piso de piedra, una puerta corrediza que se cerró con suavidad.
Luego, silencio, un silencio distinto al de antes. No vacío del todo, sino cansado, como si la casa acabara de gastar algo que llevaba mucho tiempo retenido. Julián permaneció unos minutos en su habitación sin moverse. Había dejado el saco sobre la silla, la corbata aflojada, el reloj sobre la cómoda. Se miró en el espejo por costumbre y no se reconoció del todo. No por el cansancio, que era obvio, sino por esa expresión que a veces le aparecía cuando ya no estaba frente a nadie. Un gesto de derrota tan discreto que casi parecía calma. Pensó en bajar, pero no lo hizo de inmediato. Quería creer que si se quedaba quieto, si dejaba pasar unos minutos más, la escena del jardín se acomodaría sola en su cabeza, que dejaría de dolerle ver a sus hijos tan lejos de él, tan sueltos con una mujer que había llegado hacía apenas 3 días. Sin embargo, cuanto más trataba de ordenar el pensamiento, más le volvía la imagen de Mateo riéndose en el pasto, de Emilio callado mirando desde un costado, de Luz empapada hasta las rodillas, con esa naturalidad que desarmaba cualquier intento de desconfianza. Julián se pasó una mano por la cara, como si pudiera borrar la vergüenza. No era la primera vez que sentía que llegaba tarde a su propia vida. Desde que Mariana se había ido, esa sensación lo perseguía con una paciencia cruel. Había empezado como un enojo, luego vino el orgullo, el trabajo, la excusa de que todo se resolvería cuando las cosas se acomodaran. Pero las cosas nunca se acomodaron. Solo se volvieron más frías, y en medio de esa frialdad, sus hijos crecieron sin él, o al menos con una versión de él que apenas alcanzaba para pagar cuentas, firmar papeles y aparecer en la mesa como una sombra cansada. Lo peor no era admitirlo, lo peor era verlo. Cuando por fin bajó, la casa estaba sumida en una penumbra suave. No todas las luces estaban encendidas, solo las necesarias. El pasillo olía a jabón, a ropa húmeda, a algo parecido a pan recién calentado. Julián siguió ese olor hasta la cocina. Se detuvo en el marco de la puerta sin anunciarse. Luz estaba ahí, de espaldas, secando unos vasos con un trapo limpio. La radio sonaba bajito sobre la repisa, una canción antigua que se confundía con el ruido del agua que todavía corría por momentos del fregadero. Tenía el cabello recogido otra vez, aunque unos mechones sueltos se le habían pegado a la nuca. El vestido seguía húmedo en la parte baja. No parecía cansada de la forma en que Julián imaginaba que debía estarlo alguien que había pasado la tarde corriendo detrás de 4 niños. Más bien parecía concentrada, presente, como si ese cansancio tuviera un sentido que él no conocía. Julián dudó un segundo. Entrar en esa cocina le producía una incomodidad extraña, no porque fuera un lugar ajeno, sino porque de pronto lo hacía sentir como un intruso en su propia casa. Luz, dijo al fin. Ella se volvió con un sobresalto leve. Su mano apretó el vaso que tenía para que no se resbalara. Señor Julián, respondió rápido. Ya casi termino. Él negó con la cabeza torpe, como si hasta el gesto le pesara. No, no hace falta, solo quería decirte gracias. Luz lo miró en silencio, esperando una continuación que no llegó enseguida. Julián sintió que la frase le había salido demasiado pequeña para todo lo que quería expresar. Gratitud, sí, pero también pudor, y algo más incómodo, la sensación de haber sido testigo de algo hermoso sin merecerlo. Por los niños, añadió, porque le pareció que debía aclararlo, aunque era obvio. Luz bajó la mirada un instante y luego volvió a verlo con esa calma suya que no juzgaba a nadie. Estaban aburridos, dijo, solo necesitaban soltarse un rato. Julián soltó una risa muy breve, casi sin aire. No por gracia, sino porque le sorprendió lo sencilla que sonó la respuesta. Como si lo que acababa de pasar en el jardín hubiera sido lo más normal del mundo. Como si sus hijos no llevaran meses apagados. No fue solo eso, murmuró él. Luz no dijo nada. Volvió a tomar el trapo y siguió secando los vasos, dejándole espacio para hablar si quería. Ese gesto, esa ausencia de presión, lo desarmó más que cualquier reclamo. Julián apoyó una mano en el borde de la mesa de la cocina. Sintió la madera tibia bajo los dedos.
Miró alrededor por reflejo, la encimera limpia, el fregadero vacío, un plato de frutas acomodado en un cuenco, los manteles doblados con una prolijidad casi excesiva. Todo estaba en su sitio, y sin embargo, la cocina no se sentía rígida, se sentía viva, habitada. «No sé cómo lo hiciste», confesó de pronto, con una sinceridad que le sorprendió incluso a él. «Llevan mucho tiempo así, cerrados». Luz dejó el vaso sobre la mesa. «Los niños no están cerrados, señor», respondió en voz baja. «Solo están esperando que alguien se quede un poco». Julián sintió el golpe de esa frase sin que sonara cruel. No lo era, pero le hizo bajar la vista, porque se quedó pensando en cuántas veces él no se había quedado, cuántas cenas se había perdido, cuántas tardes había prometido llegar temprano y nunca llegó. ¿Cuántas veces, al entrar por la puerta, solo alcanzaba a escuchar el eco de los pasos de sus hijos alejándose por el pasillo? ¿Cuántas veces había supuesto que con comprarles cosas, con dejarles seguridad, con hacer que no faltara nada material, estaba cumpliendo? No había sido así. Mariana se lo había dicho una vez, cuando todavía discutían sin levantar demasiado la voz. Le había dicho que sus hijos no necesitaban otro cheque, ni otra remodelación, ni otra solución práctica. Necesitaban un padre, uno de verdad, no un nombre en los papeles, no una figura que aparecía al final del día con el cuerpo ausente y la mente en otra parte. Él no la escuchó entonces, o no quiso. Desde la separación, había intentado compensarlo con gestos desordenados. Un juguete caro para cada cumpleaños. Un viaje que no disfrutaron porque él tuvo que responder correos. Una tarde de cine en la que se quedó dormido al lado de ellos. Un partido prometido que terminó viendo por televisión desde la oficina. Sus intentos siempre llegaban tarde, como si el amor pudiera administrarse por tandas. Luz lo observaba en silencio sin apurarlo. ¿Ya durmieron?, preguntó él finalmente. Ella asintió. Se quedaron agotados. Mateo no quería soltar la manguera. Emilio intentó convencerlo de que el agua iba a enfermarlos si seguían jugando. ¿Y Tomás? Bueno, Tomás solo los miraba y se reía. Julián cerró los ojos un instante. Ese detalle lo atravesó más que cualquier otro. Tomás casi nunca reía sin ocultarse. Escuchar que lo había hecho le provocó un dolor raro, una especie de alegría triste. «No recuerdo la última vez que los vi así», dijo. Luz siguió acomodando las cosas, pero su voz salió suave. «A veces no hace falta hacer mucho, solo dejar que sean niños». Él apoyó la espalda en el marco de la puerta, mirando cómo ella movía las manos con una soltura que él envidiaba sin querer admitirlo. Había una clase de orden en todo lo que hacía, pero no era el orden seco de su casa de antes. No parecía una disciplina impuesta. Era otra cosa, una forma de cuidado. Julián sintió la punzada de una verdad incómoda. La casa no estaba mejor porque estuviera limpia. Estaba mejor porque había alguien dentro respirando con ella. Se quedó un momento callado, escuchando el sonido del refrigerador, el reloj del comedor, una cucharita que Luz dejó caer dentro de una taza. Eran ruidos mínimos, domésticos, pero en ese instante le parecieron más reales que todas las conversaciones importantes que había tenido durante el día en la oficina. «Gracias», repitió él, esta vez sin saber si hablaba por el jardín, por los niños, por la forma en que ella estaba ahí, sosteniéndolo todo con una naturalidad casi invisible. Luz inclinó apenas la cabeza, aceptando la frase sin darle demasiada importancia. «De nada». La simplicidad de esa respuesta le apretó la garganta. Julián quiso decir algo más, pero no encontró el tono. Se sintió ridículo de pronto. Un hombre de traje arrugado, parado en su propia cocina, agradeciendo a una empleada doméstica por haberle devuelto por unas horas lo que él no había sabido cuidar. Era demasiado tarde para sonar convincente, y, aún así, por primera vez en mucho tiempo, no quiso esconder esa torpeza, porque la vergüenza también podía ser una forma de despertar. Se giró despacio y salió de la cocina, pero no subió de inmediato. Caminó por el pasillo hasta el cuarto de los niños,
empujando la puerta con cuidado para no hacer ruido. La habitación estaba en penumbra. Una luz tenue del corredor dibujaba líneas suaves sobre las camas. 4 cuerpos pequeños dormían repartidos entre mantas desordenadas, cada uno en una postura distinta, cada uno ajeno al mundo. Mateo tenía un brazo fuera de la sábana, la cara pegada al almohadón. Nico dormía boca arriba, con la boca entreabierta. Tomás se había encogido de tal forma que parecía más pequeño de lo habitual. Emilio, el mayor, estaba de lado, dándole la espalda a todos como si incluso dormido siguiera vigilando. Julián se quedó quieto en el umbral. Durante un momento no pensó en el trabajo. No pensó en las llamadas perdidas. No pensó en Mariana. Solo miró a sus hijos respirar y sintió que algo dentro de él se aflojaba y dolía al mismo tiempo. Había querido ser un padre correcto durante años. Correcto, eficiente, proveedor. Pero nadie crece queriendo un padre correcto. Los niños quieren presencia. Quieren manos que estén. Quieren ojos que los miren sin prisa. Quieren una voz que se quede hasta que el miedo se duerma. Él no había sabido darles eso. Caminó despacio hacia la cama de Mateo y se agachó. La habitación olía a shampoo infantil y a tela recién lavada. Julián extendió la mano y le apartó un mechón de cabello de la frente. El niño no despertó, solo frunció un poco la nariz y siguió durmiendo. Julián sintió el impulso de hablarle igual, aunque el niño no pudiera escucharlo con claridad. «Perdóname», susurró, «voy a intentar hacerlo mejor». La frase quedó suspendida en el cuarto. Era sencilla, casi inútil, pero salió de un lugar más sincero que todos sus discursos anteriores. Se quedó allí unos segundos más, mirando las pequeñas respiraciones subir y bajar bajo las mantas. Luego se incorporó con lentitud, como si el gesto de volver a levantarse le costara más que bajar. Al salir, pasó de nuevo por el comedor, y entonces lo vio. La mesa estaba servida para la noche siguiente. No parecía una mesa lista para una cena elegante, sino algo mucho más serio, una promesa de rutina. Los platos estaban alineados con una precisión casi perfecta. Los cubiertos brillaban bajo la luz baja. Había 4 servilletas blancas dobladas con cuidado idéntico, una para cada lugar. En el centro, una jarra con agua y un recipiente pequeño con pan. Todo era limpio. Demasiado limpio. Julián se quedó inmóvil. No era la primera vez que veía una mesa ordenada. De hecho, había vivido rodeado de ese tipo de orden durante años, pero nunca lo había mirado así. Aquella perfección no le pareció comodidad ni elegancia, le pareció una ausencia, como si alguien hubiera acomodado cada cosa para que nada pudiera desbordarse, ni siquiera una emoción. Recordó cenas anteriores en las que él apenas tocaba la comida. Mariana mirando el celular con una expresión cansada, los niños comiendo rápido para irse, el tintineo de los cubiertos como único sonido real. Todo siempre dispuesto, siempre impecable, siempre sin una mancha, sin una migaja, sin un accidente. Y sin embargo, con cada detalle perfecto, la casa parecía decir lo mismo, aquí no falta nada. Pero a ellos sí les faltaba algo. Julián avanzó hasta la mesa y pasó los dedos por una de las servilletas. Era de tela blanca gruesa recién planchada. La levantó apenas. No había pliegues torcidos, ni marcas, ni rastro de uso. Pensó en lo mucho que se había acostumbrado a asociar el orden con el control, como si mantener todo en su lugar pudiera impedir que la vida se rompiera. Pero la vida ya se había roto. Y él seguía intentando esconder esa grieta con mesas limpias. Se apoyó en el respaldo de una silla y cerró los ojos un momento. En ese silencio, por primera vez, le llegó con claridad la idea de que la casa no estaba vacía por falta de muebles, ni de ruido, ni de cosas por hacer. Estaba vacía porque había pasado demasiado tiempo sin alguien que la habitara de verdad. Alguien que escuchara, que riera, que molestara un poco el orden si hacía falta. Luz no solo había bañado a los niños ni había recogido platos. Había hecho algo más difícil. Había devuelto movimiento a un lugar que él ya daba por perdido. Julián volvió a abrir los ojos y miró la mesa otra vez.
las servilletas blancas, los vasos alineados, el pan esperando. Todo parecía demasiado correcto para ser tranquilo. Y sin embargo, por primera vez no sintió ganas de corregir nada. Sintió otra cosa. Un desajuste interno, una grieta pequeña en su propia rigidez, como si aquella noche le estuviera enseñando que el cuidado verdadero no se nota por lo impecable, sino por lo vivo. Subió más tarde, cuando la casa ya estaba completamente en silencio. Pero al pasar frente a la habitación de los niños, se detuvo un instante más. Desde dentro llegaba la respiración pausada de los cuatro, tan frágil y tan firme al mismo tiempo que Julián apoyó la mano sobre la puerta cerrada. No la abrió. Solo se quedó ahí en la oscuridad del pasillo, sintiendo en la palma la madera tibia. Y comprendió, con una claridad que le dio miedo, que no estaba observando una casa ordenarse. Estaba viendo cómo, poco a poco, alguien comenzaba a devolverle alma. La voz de Luz sonó rota en la madrugada. Y Julián entendió al instante que esa llamada iba a dejar un hueco en la casa que nadie podría llenar. Era tarde, o quizá ya demasiado temprano. La casa estaba en ese punto extraño de la noche en que todo parece suspendido, como si incluso las paredes respiraran más despacio. Julián estaba a oscuras, con el cuerpo hundido en la cama, cuando el teléfono vibró sobre la mesa de noche. Al principio pensó que era una alerta del trabajo, una de esas cosas que podían esperar hasta la mañana y que siempre lo perseguían aunque ya no estuviera en la oficina. Pero el sonido volvió a repetirse, más insistente, y entonces vio el nombre en la pantalla, Luz. Se incorporó de golpe con una sensación fría en el pecho. Contestó sin pensar, ¿Luz? Del otro lado no hubo respuesta enseguida. Solo una respiración cortada, un temblor pequeño, como si la persona que tenía el celular en la mano estuviera tratando de no desarmarse del todo. «Señor Julián», dijo ella al fin, y su voz ya venía hecha pedazos. Él se sentó en la orilla de la cama. «¿Qué pasó?» Otra pausa. Un ruido muy leve como si Luz se hubiera apartado de alguien o de algo. «Mi mamá», trajo saliva. «Está peor». Julián cerró los ojos un instante. No supo qué decir. Nunca había sabido decir lo correcto en esos momentos. Lo siento le parecía insuficiente. Qué pena le sonaba vacío. Todo lo que podía salirle en verdad era torpe y tarde. Aún así habló. «¿Estás en el hospital?» «Sí». Su voz ya no podía sostenerse. Le temblaba por dentro, como si cada palabra le costara demasiado. «Dicen que tengo que ir ahora. No quiero dejar a los niños, señor». «No así». Julián apretó el teléfono con fuerza. En el cuarto se escuchaba apenas el zumbido del ventilador y, a lo lejos, el coche de alguien pasando por la calle mojada. Afuera había llovido poco antes. El vidrio de la ventana seguía empañado en una esquina. Por un segundo vio la cocina, los platos de la noche anterior, la mesa recogida, las mochilas de los niños junto a la puerta. Vio también lo que significaba, de golpe, que Luz no estuviera allí para el amanecer. Y sintió una punzada incómoda, no solo por ella, sino por él mismo, porque no tenía idea de cómo sostener lo que venía. «Ve», dijo por fin, aunque le salió más bajo de lo que quiso. «Yo me encargo». Luz soltó una exhalación temblorosa. «No quiero que piense que lo estoy dejando tirado». Julián pasó la mano por la cara. Miró la oscuridad del cuarto como si pudiera encontrar, en algún rincón, una respuesta mejor. «No estás dejando a nadie tirado». Ella tardó un momento en responder. «¿Seguro?» Julián tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo, no quiso esconder su duda, pero tampoco quiso dársela a ella. «Seguro», mintió un poco, o tal vez se convenció en el mismo instante en que lo dijo. «Ve con tu madre». Luz se quedó callada. Él alcanzó a oír un sonido suave, ahogado, como si se cubriera la boca con la mano para no llorar frente a alguien más. «Gracias», susurró. Y luego, después de una pausa más larga, «No sé cuánto voy a tardar. Lo que necesites». No era una frase grande, no sonaba heroica. De hecho, se parecía más a una promesa lanzada al aire por un hombre que ni siquiera sabía si iba a poder cumplirla. Pero Luz no preguntó más, solo respiró hondo. «Voy a dejarle todo anotado», dijo ella, ya un poco más firme.
la comida de los niños, la hora de las tareas, la medicina de Mateo por si vuelve la fiebre. Está en la repisa de la cocina. Y Emilio. Bueno, Emilio se hace el grande, pero no le hable duro en la noche, se queda pensando demasiado. Julián dejó escapar una sonrisa mínima, triste. Lo tendré en cuenta. Y Nico, si se porta mal, no lo regañe delante de los otros. Con él funciona peor. Julián soltó una risa baja casi sin ganas. ¿Algo más? Hubo un silencio breve, y en ese silencio se oyó claramente que Luz estaba llorando. No los dejes solos mucho rato, dijo al fin. Se ponen nerviosos y sienten que nadie está cerca. Él bajó la vista. No los dejaré, pensó, pero no lo dijo. Porque lo cierto era que había dejado a sus hijos solos demasiadas veces, aunque la casa estuviera llena de gente y de cosas. Esta vez sería distinto, se repitió, con una determinación que le dolía por dentro. No los voy a dejar, dijo en voz alta. Luz volvió a respirar, como si esa frase le aflojara algo en el pecho. Está bien, la llamada terminó con una despedida corta. Julián se quedó varios segundos mirando la pantalla apagada, escuchando el silencio de la habitación como si acabara de quedar más grande. Luego miró la hora, casi las 3 de la mañana. Se levantó despacio y salió al pasillo. Antes de bajar, se detuvo frente a la puerta del cuarto de los niños. Todo estaba oscuro adentro. Las respiraciones pequeñas subían y bajaban detrás de la madera, ajenas aún a la llamada, ajenas a la noticia, ajenas al hecho de que al día siguiente una parte importante de su rutina ya no estaría. Julián apoyó la mano en la puerta. Por primera vez entendió que lo que estaba por empezar no era una ayuda temporal ni una solución improvisada. Era otra cosa, algo que no sabía nombrar todavía, y eso le dio miedo. A la mañana siguiente, Luz no estaba. La casa lo notó antes que él, no por el silencio, porque el silencio ya le era familiar, sino por la ausencia de pequeños ruidos que antes parecían insignificantes y ahora resultaban esenciales. No hubo pasos en la cocina, no hubo agua corriendo en el fregadero, no hubo el sonido de una taza colocándose con cuidado sobre la mesa, ni esa forma suya de abrir las cortinas sin hacer alboroto, como si el día debiera entrar despacio para no despertar a nadie. Julián bajó con una camisa mal abotonada y el cabello todavía húmedo. Miró la cocina vacía y por un segundo se quedó parado sin saber por dónde empezar. Sobre la mesa había un sobre blanco. Luz había escrito con su letra redonda y un poco apurada: desayuno, uniforme, tarea, medicamento. Debajo, una lista breve con nombres y horas. Todo estaba ordenado con una precisión que casi dolía. Él se quedó leyendo la nota más tiempo del necesario. No era difícil entenderla. Lo difícil era aceptar que ahora dependía de él. Los niños fueron apareciendo uno por uno, arrastrando los pies, con esa mezcla de sueño y espera que tienen cuando todavía no han terminado de despertar. Tomás fue el primero en asomarse, con los ojos medio cerrados. Luego Nico, ya más inquieto, preguntando por la cocina antes de decir buenos días. Emilio salió al final, peinado a medias, con expresión seria, demasiado serena para la hora. Mateo apareció agarrándose la camiseta, todavía con la cara arrugada por el sueño. Julián los observó en silencio y sintió, de un modo casi vergonzoso, que no estaba listo. ¿Y Luz?, preguntó Mateo al instante. La pregunta cayó en medio de la cocina como un vaso que no se rompe pero suena fuerte igual. Julián se aclaró la garganta. Tuvo que irse un par de días. ¿A dónde?, insistió Nico. Él miró el papel de la mesa antes de responder. A ver a su mamá, está enferma. Los 4 niños se quedaron quietos. Emilio fue el único que no abrió demasiado los ojos, pero su cuerpo se tensó de inmediato. Tomás bajó la mirada. Nico dejó de moverse. Mateo frunció la boca, como si no entendiera por qué las cosas importantes siempre llegaban de esa manera, por la puerta lateral, sin aviso. ¿Va a volver hoy?, preguntó el pequeño. Julián sintió un nudo en la garganta. No lo sé. Nadie dijo nada después de eso. Fue un silencio raro. No de enojo, más bien de desorden, como si todos estuvieran esperando que alguien les explicara qué había que hacer con esa ausencia.
Él buscó algo que decir, alguna frase adulta que pusiera el día en marcha. «Vamos a desayunar», dijo al final. La palabra desayunar no resolvió nada, pero al menos movió el aire. La cocina, que siempre había parecido demasiado limpia para ser real, empezó a llenarse de ruido. Un plato, una cuchara, el crujido de una bolsa de pan. Julián abrió el refrigerador y se quedó mirándolo como si adentro fuera a aparecer una idea. Encontró leche, fruta, mermelada, huevos. Todo estaba ahí. El problema no era la comida. El problema era la secuencia, el orden de los movimientos, la manera de hacer que 5 personas no terminaran desesperándose antes de las 8 de la mañana. «¿Quién quiere huevos?», preguntó, intentando sonar normal. «Yo no», dijo Nico. «Yo sí», dijo Mateo casi al mismo tiempo. Emilio levantó la vista. Con pan. «Claro», respondió Julián, y se puso a buscar una sartén como si no hubiera ya demasiados ojos mirándolo. El primer desastre llegó rápido. El pan terminó demasiado tiempo sobre el fuego porque Julián se distrajo con una mochila que no encontraba. Cuando se dio cuenta, el olor a quemado ya llenaba la cocina. Corrió a apagar la llama mientras Nico tosía y Tomás se tapaba la nariz con la manga. «Papá, se está quemando», dijo Mateo como si le estuviera avisando de algo muy lejano. Ya vi. Sacó el pan negro con una espátula y lo dejó sobre el plato como quien deposita una prueba incómoda. Emilio lo miró con la cara seria de siempre, pero no dijo nada. Ese silencio, más que una crítica, fue un golpe directo al orgullo de Julián. «Coman lo que se pueda salvar», murmuró él. Nico soltó una risa corta. «Eso no se salva». Julián quiso responderle algo seco, algo de padre cansado, pero al mirar a los niños vio que ninguno estaba riéndose con crueldad. Solo estaban esperando a que él no se derrumbara. Eso lo desarmó más que cualquier comentario. Se sentó por fin con ellos, aunque la mesa ya estaba medio servida y medio fallida. Partió el pan menos quemado, sirvió leche, puso un plato de fruta al centro. No era bonito, no era eficiente, pero estaban ahí, juntos, y eso ya hacía una diferencia. Mateo comenzó a comer con las manos. Nico le quitó la cuchara a Tomás por jugar. Emilio ayudó a acomodar una servilleta que había caído al suelo sin decir nada. Julián los observó uno por uno, con una atención que antes no se permitía. «¿Y la corbata?», preguntó Emilio de pronto, señalando el cuello torcido de su padre. Julián se llevó la mano ahí, como si recién se diera cuenta. «Se me olvidó». «Siempre se le olvida», murmuró Nico. Julián lo miró con una ceja levantada, pero no tuvo energía para pelear. «Hoy sí», dijo. «Hoy se me olvidó a mí solo». Tomás soltó una risa bajita, casi nada, pero fue suficiente para que Julián sintiera un alivio extraño. Como si una puerta se hubiera abierto apenas, lo suficiente para respirar. Después del desayuno vino lo otro, los uniformes no aparecían. Una mochila tenía un cierre roto. La tarea de Nico estaba a medio hacer y él insistía en que ya la había terminado. Mateo no encontraba su lápiz azul. Tomás se negó a ponerse los zapatos hasta que le acomodaran un cordón que Julián no sabía hacer bien. Emilio, callado, terminó ayudando a los demás sin que nadie se lo pidiera. Y en medio de eso, Julián fue descubriendo una verdad bastante humillante. Sostener una mañana entera no requería solo querer hacerlo. Requería memoria, paciencia, una clase de atención que él no había ejercitado en años. Hubo un momento, cerca de las 9, en que todo estuvo a punto de salirse de control. Nico lloraba porque no encontraba su cuaderno. Mateo juraba que no había sido él quien escondió los colores. Tomás se había sentado en el piso con los brazos cruzados. Emilio intentaba mantener el orden, pero también empezaba a cansarse. Julián sintió que el ruido le subía por la cabeza como un dolor físico. Cerró los ojos un segundo. No quiso gritar. Lo primero que le vino fue el impulso de mandar a todos a callar, de pedir 5 minutos de silencio absoluto, pero algo en la escena lo detuvo. Tal vez fue ver a Nico con la cara roja, o a Mateo con los ojos humedecidos, o a Emilio mirando de reojo como quien ya espera un fallo. Entonces respiró hondo. «Vamos a buscarlo juntos», dijo.
más despacio. Fue una frase sencilla, casi ridícula, pero hizo que los cuatro se movieran. Abrieron cajones, revisaron debajo del sofá, miraron en la mesa de la sala. El cuaderno apareció al final dentro de una mochila que ya había sido revisada 2 veces. Nadie celebró demasiado, pero el ambiente aflojó. Y para Julián, eso ya era un triunfo. La mañana siguió con una lentitud rara. Llevarlos a la escuela fue otra batalla pequeña. Las correas del auto, chinchera de Nico que se cayó al pavimento, Mateo llorando porque quería llevar un juguete que no cabía en la mochila. Julián se descubrió hablando con una voz más baja de la que usaba en la oficina, como si intuyera que el grito no resolvía nada aquí. Cuando por fin regresó a la casa, se quedó de pie un instante en la puerta principal, vacía. Pero ya no era la misma clase de vacío que había sentido tantas veces. Había juguetes tirados, sí, un vaso olvidado en la barra, una chamarra en el sillón, señales de vida, señales de que alguien había estado corriendo por ahí, riéndose, discutiendo, dejando rastros. Julián dejó las llaves sobre la mesa y, por pura costumbre, iba a sacar el celular cuando recordó que no había reuniones urgentes a esa hora. La casa le pidió otra cosa, le pidió bajar el ritmo, le pidió quedarse. Se fue a la cocina y leyó la nota de Luz otra vez. Allí estaba todo, incluso pequeños detalles que él jamás habría notado. A Mateo le cuesta tomar la medicina sin jugo. Emilio no habla cuando está preocupado. Nico se calma si le canta uno. Tomás se enoja si le preguntan 2 veces lo mismo. No eran instrucciones frías. Eran observaciones hechas con una paciencia que lo descolocó. Julián apoyó las manos en la mesa y se quedó así un rato. Pensó en cuánto había subestimado esa forma de conocer a los niños. Él había vivido con ellos años y aún así no habría podido escribir algo tan simple, tan preciso. Luz sí, Luz veía lo que nadie veía. Ese pensamiento le dio vergüenza otra vez, pero ya no como antes. Ya no era una vergüenza paralizante. Era una que empujaba, una que lo obligaba a mirar de frente el hueco que había dejado. A mediodía preparó algo improvisado, sopa rápida y quesadillas. Se quemó una tortilla, el cuchillo se le resbaló una vez. Derramó agua sobre la encimera. Nada salió limpio, pero los niños comieron sin quejarse demasiado. Emilio incluso repitió. «No está mal», dijo, con una seriedad que sonó casi a cumplido. Julián lo miró sorprendido. «¿Solo no está mal?» Emilio se encogió de hombros. «Podría estar peor». Nico se rió con ganas. Mateo también. Julián bajó la vista al plato para que no lo vieran sonreír demasiado, porque algo en el pecho se le había aflojado de verdad. Por la tarde intentó ayudar con la tarea. Ahí fue donde volvió a darse cuenta de lo poco que sabía. Nico se retorcía en la silla. Mateo mordía el lápiz. Tomás se quedaba mirando por la ventana cada 2 minutos. Emilio, con el cuaderno abierto, resolvía casi todo solo y solo preguntaba cuando ya no podía evitarlo. Julián se sentó entre ellos con una calma fingida. «A ver, vamos por partes». «Ya lo hicimos así», dijo Emilio. «¿Y por qué está todo raro entonces?» «Porque usted lo está viendo raro», respondió el niño, sin levantar mucho la voz. Julián soltó una respiración por la nariz, casi una risa. «Muy bien, tienes razón». El comentario sorprendió a Emilio, también a él mismo. Lo había dicho sin defenderse, sin convertirse en el padre que siempre tenía la última palabra. Y eso, en vez de quitarle autoridad, pareció darle un poco más. Pasaron así una hora larga, peleando con letras, sumas, colores y silencios. Cuando terminó, Julián sentía los hombros pesados como si hubiera cargado bolsas todo el día. Sin embargo, al mirar a los niños sentados ahí, concentrados, ya no los sintió tan lejos. Había algo en ese cansancio compartido que los acercaba. La tarde se fue apagando detrás de los vidrios. El cielo se puso gris otra vez. Una lluvia leve empezó a golpear el patio y el sonido sirvió de fondo para el resto del día. Nico quiso salir a mojarse, Tomás pidió una cobija, Mateo se quedó dormido en el sofá con la cabeza inclinada sobre el brazo. Emilio leyó junto a la ventana sin decir mucho. Julián, por su parte,
descubrió que en lugar de revisar el celular cada 5 minutos, se quedaba mirando cómo su hijo pequeño respiraba dormido o cómo el mayor fingía no necesitar compañía. Había algo en eso que lo iba cambiando por dentro, sin discursos. No era que de pronto se sintiera un buen padre, ni siquiera uno competente. Pero ya no podía seguir diciéndose que no tenía nada que hacer allí. Ahora estaba dentro. Tenía las manos metidas hasta el fondo. Y aunque fuera torpe, ya no podía salirse tan fácil. Al caer la noche preparó el baño como pudo. Se equivocó con la temperatura del agua y Mateo chilló al meter los pies. Luego la corrigió. Nico quiso llevarse un pato de plástico al cuarto. Tomás se durmió casi sentado. Emilio fue el último en entrar a la cama, como siempre, pero esta vez tardó menos en relajarse. Julián se quedó en el cuarto de ellos unos segundos más de lo necesario. Miró las 4 camas, las mantas, los vasos de agua en la mesita, el piso con una media tirada que mañana alguien encontraría. Se acercó a Mateo primero y le acomodó la manta en el pecho. Después pasó junto a Nico, que ya estaba medio dormido, y le tocó el cabello con los dedos, como hacía Luz cuando quería calmarlo. Tomás abrió un ojo, lo miró apenas y volvió a cerrarlo. Emilio, antes de dormir del todo, habló en un murmullo. ¿Mañana también? Julián se quedó quieto. La pregunta no iba acompañada de reproche, no pedía explicación. Solo quería saber si la presencia de ese día era una casualidad o una cosa que se podía repetir. Julián apoyó la mano en el borde de la cama. Mañana también, dijo. Emilio asintió, como si esa respuesta bastara. Julián salió del cuarto y cerró la puerta con cuidado. Caminó descalzo hasta el comedor. La casa estaba en penumbra. Había platos por lavar, una manta en el sofá, 2 juguetes sobre la escalera. Nada estaba limpio del todo. Nada estaba perfecto. Pero por primera vez, esa imperfección no le pareció fracaso. Le pareció evidencia. Se sirvió un vaso de agua y se quedó de pie junto a la mesa. Pensó en Luz, en la llamada, en la voz quebrada de la madrugada. Pensó en su madre, en el miedo que ella seguramente estaba tratando de no mostrar. Pensó también en la posibilidad de que las cosas empeoraran antes de mejorar, de que esa ausencia no fuera de 2 días, sino de mucho más. Y justo cuando estaba a punto de sentarse, el teléfono volvió a vibrar sobre la encimera. Julián lo miró. Era Luz otra vez. Contestó de inmediato. Luz, esta vez ella no tardó tanto en hablar. Pero cuando lo hizo, su voz venía vacía de una forma que Julián no había escuchado nunca. Señor, dijo ella, y se le quebró al final. Él sintió que el cuerpo se le quedaba rígido. ¿Qué pasó? Hubo una pausa larga, pesada, de esas que ya anuncian una desgracia antes de que llegue la frase completa. Al fondo se escuchaba un ruido tenue, quizá la tele de una sala de espera, quizá un pasillo, quizá nada. Y entonces Luz habló casi sin aire. Mi mamá ya murió. Julián cerró los ojos. En la casa no se oyó nada más, ni la lluvia, ni el refrigerador, ni la calle. Solo esa noticia quedándose suspendida en el centro de la noche, como si hubiera apagado de golpe todo lo demás. Cuando la campanilla sonó en medio del caos del pastel, Julián no supo si estaba viendo un regreso, o el inicio de algo mucho más peligroso para su corazón. La masa todavía estaba pegada a una de sus mangas. Tenía harina en la frente, azúcar en la punta de la nariz y una espátula en la mano que ya no servía para nada, porque el pastel, si es que aún podía llamarse pastel, había quedado inclinado hacia un lado dentro del molde, como un edificio mal terminado a punto de venirse abajo. Nico había abierto una bolsa de chispas de chocolate sin permiso. Mateo se había metido un puñado entero a la boca. Tomás reía desde la silla de la cocina con esa risa breve que le salía solo cuando ya no podía contenerse. Emilio, con los brazos cruzados, observaba la escena con una seriedad exagerada, aunque los ojos se le escapaban cada tanto hacia la mezcla que desbordaba del tazón. Julián no tenía idea de en qué momento una tarde tranquila se había convertido en una batalla de cocina. Había querido hacer algo simple, algo que no pareciera un evento, solo un pastel, un domingo cualquiera,
para que los niños tuvieran algo dulce después de comer. Sin luz, la casa parecía más grande y más torpe. Las horas se estiraban. Los ruidos se volvían demasiado visibles. Hasta el refrigerador parecía hacer eco. Y él, que antes vivía contestando correos, saliendo de juntas, prometiendo llamadas que nunca llegaban a tiempo, llevaba varios días llegando temprano. No porque el trabajo hubiera dejado de existir, sino porque la casa había empezado a jalarlo con una fuerza distinta. A veces la culpa no hace ruido, solo te cambia la ruta. Julián miró otra vez el pastel hundido en el centro del molde y soltó una risa corta cansada. Bueno, nadie dijo que iba a salir bien. Yo sí pensé que iba a salir bien, dijo Nico, con la boca llena. Tú piensas muchas cosas, respondió Julián sin dureza. Mateo dejó caer una cucharita sobre la mesa. ¿Y si se quema? Entonces comemos la parte menos quemada, dijo Emilio seco, como si estuviera hablando de una estrategia de supervivencia. Tomás levantó la cabeza. Eso no suena muy apetitoso. Julián iba a contestar algo cuando sonó la campanilla de la entrada. Una sola vez. Claro. Breve. La cocina quedó en silencio. Ni siquiera el ventilador pareció seguir girando igual. Julián alzó la cabeza despacio. Por un instante no se movió. El corazón le dio un golpe seco en el pecho, como si ya supiera antes que él. Los niños también se quedaron quietos. Nico dejó la cuchara a medio camino. Mateo abrió la boca. Emilio se incorporó de la silla casi de inmediato, pero no habló. Tomás fue el primero en romper la tensión. ¿Es luz? Julián no respondió. La campanilla no volvió a sonar, pero afuera se oyó el ruido de una maleta rodando sobre el mosaico de la entrada. Un sonido pequeño, humano, inconfundible. Julián dejó la espátula sobre la mesa como si quemara. Fue hacia el pasillo con pasos rápidos, casi sin respirar. Al abrir la puerta, la vio. Luz estaba de pie bajo el techo de la entrada, empapada apenas por la lluvia fina que acababa de caer. Traía el cabello recogido de cualquier manera, una blusa oscura y una maleta pequeña junto a la pierna. Más pequeña de lo que Julián había imaginado para un regreso después de tantos días. Tenía el rostro cansado, los ojos un poco hundidos, pero seguía sosteniéndose con esa misma firmeza silenciosa que él había empezado a reconocer como una forma de valentía. No sonrió enseguida, primero lo miró, y Julián sintió, con una claridad incómoda, que algo en él se aflojaba al verla ahí. Como si hubiera estado conteniéndose desde la madrugada en que recibió su llamada, como si toda la casa hubiera permanecido en una especie de espera muda y ahora, por fin, pudiera soltar el aire. «Llegaste», dijo él, y le salió más bajo de lo que pensaba. Luz inclinó un poco la cabeza. «Sí, señor». La palabra le cayó raro, no por la costumbre, sino por todo lo que ya no encajaba igual. Antes de que Julián dijera algo más, los niños aparecieron detrás de él como una estampida pequeña. «Luz». Nico fue el primero en llegarle. Se lanzó a abrazarla con la fuerza desordenada de los niños que aún no saben medir su alegría. Mateo se pegó a su pierna sin dejar de mirarla, como si necesitara comprobar que era real. Tomás se quedó un paso atrás, pero la cara se le había iluminado. Emilio, más contenido, solo se acercó y la miró desde abajo, serio, hasta que Luz se agachó un poco para verlo mejor. Entonces él también se permitió sonreír. No una sonrisa grande, apenas una línea suave en la boca, pero para Julián fue suficiente para sentir un golpe incómodo en el pecho. Luz dejó la maleta en el suelo y abrió los brazos. Los 4 niños se le vinieron encima al mismo tiempo. Ella cerró los ojos un instante, respiró hondo y los apretó contra sí como si estuviera regresando a un sitio que había extrañado más de lo que quería admitir. Julián se quedó a un lado, mirándolos, con las manos todavía sucias de harina. Y otra vez sintió esa vergüenza vieja, pero ya no era exactamente la misma. Antes le dolía no haber estado. Ahora le dolía también ver cuánto había hecho falta esa mujer para que la casa se sintiera viva. Luz levantó la vista por encima de las cabezas de los niños. ¿Pasa algo?, preguntó, mirando el desastre de la cocina. Julián soltó una risa breve.
Intenté hacer un pastel. Ella parpadeó una vez, luego miró hacia adentro y vio el caos, la masa regada, el tazón de azúcar abierto, una cuchara caída al suelo, el molde torcido, los niños manchados hasta los codos. Luz soltó una exhalación que parecía casi una risa, ya veo. No está tan mal. Emilio desde atrás levantó una ceja. Sí está mal. Mateo se rió con ganas. Nico se llevó otra vez la mano a la bolsa de chispas. Tomás estiró el cuello para ver el pastel hundido. Luz se quitó la chaqueta con calma y la dejó sobre una silla. A ver, dijo. Déjenme pasar primero de la puerta, porque si no, no voy a poder arreglar nada. Julián se hizo a un lado. Los niños la siguieron hasta la cocina como si hubieran vuelto a encontrar el centro de la casa. Eso fue lo que más lo tocó. No el regreso en sí, sino la manera en que, en cuestión de segundos, todo parecía acomodarse alrededor de ella. Luz no hizo ningún gesto dramático. No habló de lo que pasó, no explicó de más. Solo se puso a revisar el pastel con una naturalidad que Julián envidió en silencio. Cortó un pedazo para ver si había salvación, probó la crema con la punta de la cuchara, limpió con una servilleta una parte del borde. Luego se giró hacia él. ¿Qué querías hacer? Algo sencillo, respondió Julián. Ella lo miró con una suavidad casi burlona. Ya vi, él se pasó una mano por la nuca. No te burles. No me burlo, me da ternura. La palabra quedó flotando en la cocina un segundo más de lo necesario. Julián apartó la vista primero. Desde que Luz se había ido, había descubierto cosas de sí mismo que no le gustaban y otras que no sabía cómo nombrar. Había empezado a estar más presente en los horarios, más atento a los silencios, más cerca de las puertas del cuarto de los niños por la noche. Ya no contestaba todas las llamadas del trabajo. A veces dejaba el celular boca abajo durante la cena y eso, que antes le habría parecido una derrota, ahora le daba una especie de paz sucia, casi nueva. Como si al fin estuviera pagando una deuda vieja con el tiempo de sus hijos, y aún así cuando Luz regresaba, algo se desordenaba en él de una forma distinta. No era alivio solamente, era otra cosa, más peligrosa. Luz puso agua a hervir, cambió de tazón, pidió que le acercaran harina. Los niños se ofrecieron todos a ayudar, aunque en realidad estorbaban más de lo que ayudaban. Julián quiso intervenir, pero terminó riéndose cuando Mateo dejó caer una cucharada entera de azúcar sobre la mesa y Nico la barrió con la mano como si fuera nieve. «Papá, esto va a quedar mejor que el otro», dijo Tomás, señalando el pastel torcido. «Gracias por la fe», respondió Julián. «Es poca», agregó Emilio sin mirar a nadie, pero la voz no le salió cruel, más bien agradecida, casi cómoda. Julián lo notó porque ahora sí los miraba de verdad. Sabía cuándo Emilio estaba fingiendo ser más duro de lo que era. Sabía cuándo Nico buscaba pelea solo para que alguien lo persiguiera. Sabía cuándo Tomás se callaba porque estaba cansado, no porque no quisiera hablar. Sabía cuándo Mateo necesitaba que lo tocaran en el hombro para sentirse seguro. Esos detalles habían estado ahí siempre. La diferencia era que antes no tenía tiempo para verlos, ahora sí. Y verlos era también una forma de quedarse. A media tarde comenzó a llover otra vez. No una lluvia fuerte, una lluvia de esas que no se anuncian, sino que entran despacio por las rendijas, bajan la temperatura, hacen que la luz de la cocina se vea más amarilla y más íntima. Los niños se acercaron a la ventana. Nico apoyó la frente en el vidrio. Mateo se subió a una silla para ver mejor el patio. Tomás llevó una cobija hasta el sillón. Emilio siguió ayudando a Luz a acomodar los ingredientes sin hacer preguntas. Julián se quedó en el borde de la cocina observando la escena. Durante mucho tiempo había pensado que una casa ordenada era una casa sana. Que la mesa limpia, las servilletas bien dobladas, los platos alineados y el piso sin juguetes eran una especie de prueba de que todo estaba bajo control. Pero desde que Luz no estaba, había visto la otra cara de ese orden. Un silencio que pesaba demasiado. Una quietud que no era paz, sino ausencia. Ahora la casa olía a vainilla, a lluvia y a leche tibia. Y por primera vez en mucho tiempo,
Eso le pareció más importante que el resto. Luz notó que él seguía ahí y levantó la vista. ¿Vas a quedarte mirando toda la tarde? Julián se encogió de hombros. Alguien tiene que vigilar que no destruyan la cocina. Ya la destruyeron, dijo Nico sin culpa. Luz soltó una risa baja, Julián también. Y el sonido de esa risa en la cocina, mezclado con la lluvia fuera, le produjo un estremecimiento extraño. No una alegría completa, todavía no. Algo más hondo, más difícil de admitir. Porque había empezado a esperarla. No solo porque los niños la necesitaban. No solo porque la casa funcionaba mejor con ella. La esperaba como se espera una cosa que se vuelve necesaria sin pedir permiso. Como se espera el aire después de subir unas escaleras largas. Como se espera una voz que ya aprendió a ordenar el ruido de los días. Eso fue lo que lo asustó. Julián bajó la mirada a sus manos. Tenía harina en las uñas, pequeñas grietas en los nudillos, restos de azúcar pegados a la piel. Pensó en las manos de Luz, siempre ocupadas, siempre firmes, siempre sin reclamar nada. Pensó en la forma en que había tocado la frente de Mateo cuando tenía fiebre, en cómo le había acomodado a Tomás la cobija, en cómo había revisado el plato de Nico sin hacer comentarios, en la paciencia con la que había dejado que Emilio hablara a su propio ritmo. Pensó en ella demasiado tiempo para que siguiera siendo solo gratitud, y eso lo volvió a incomodar. Aún así, no apartó la vista. Más tarde, cuando la lluvia ya era solo un sonido de fondo, Luz sirvió café para él y un poco de leche con canela para los niños. El pastel terminó siendo otra cosa, algo más bajo, más irregular, menos bonito. Pero cuando lo sacaron del horno, la cocina se llenó de un olor dulce que hizo que Mateo aplaudiera y que Nico se ofreciera a lavar los platos a cambio de la primera rebanada. Eso sí es un trato peligroso, murmuró Emilio. No lo escuché, dijo Nico. Porque no era para ti, contestó Emilio. Julián los observó discutir sin enojo, sin ese filo que antes parecía vivir entre ellos. Había caos, sí, pero ya no era el caos que venía de la falta. Era otro, uno más vivo, más tolerable, más humano. Después de cenar, los niños se fueron quedando dormidos por turnos extraños, como si el regreso de Luz los hubiera agotado de felicidad. Mateo cayó primero en el sofá con la boca entreabierta. Tomás lo siguió media hora después, recargado en el brazo de una silla. Nico se durmió con el cabello húmedo y un pedazo de pan en la mano. Emilio resistió más, como siempre, pero al final también terminó en su cama, mirando el techo antes de cerrar los ojos. Julián ayudó a recoger sin que se lo pidieran. Llevó vasos a la cocina. Secó una servilleta que se había mojado. Recolectó cucharas del borde de la mesa. Luz lo observaba de reojo mientras guardaba lo que sobraba del pastel. «Estás diferente», le dijo de pronto. Julián se quedó quieto. ¿Eso suena bien o mal? Suena a que ya no estás huyendo tanto. Él no respondió de inmediato. En otra época habría hecho un chiste, o habría cambiado de tema, o habría dicho algo práctico para salir del paso. Pero ahora no, porque era verdad. Ya no huía tanto. No del trabajo solamente, no del cansancio, no de sus hijos, tampoco de ella. Y esa última parte lo dejó callado. Luz siguió guardando cosas en silencio, como si le hubiera dicho algo obvio. Después apagó una de las luces de la cocina y la dejó solo con la lámpara pequeña sobre la mesa. El ambiente se volvió más íntimo, más blando. Afuera, la lluvia seguía cayendo muy despacio. Julián se apoyó en la encimera y la miró un momento. Luz tenía el cabello suelto ahora, algo que no solía pasar. Parecía más cansada, sí, pero también más cerca de sí misma. Había una sombra leve bajo sus ojos. Tenía las manos húmedas y el borde de la blusa manchado de harina. A él le pareció, sin saber muy bien por qué, una imagen demasiado doméstica como para ser inocente. Sintió un tirón extraño en el pecho. No era deseo en la forma simple en que uno lo imagina. Era algo más lento, más incómodo, más difícil de ocultar. El tipo de emoción que nace cuando uno empieza a mirar a alguien en los momentos pequeños y a necesitar sin darse cuenta que siga ahí mañana. El tipo de emoción que no entra bien en ninguna categoría,
porque llega mezclada con culpa, con respeto, gratitud y con miedo. Julián apartó la vista. No quería nombrarlo. Si lo nombraba, tendría que aceptar que ya no estaba pensando en Luz como la mujer que limpia, ordena, cocina y se va. Estaba pensando en ella como una presencia, como alguien que dejaba vacío cuando faltaba, como alguien que le importaba demasiado, como alguien cuya risa quería volver a escuchar en la cocina. Y eso, por primera vez, ya no podía disimularlo ni siquiera frente a sí mismo. La campanilla de la entrada sonó de nuevo unos días después, casi al anochecer. Esta vez no había pastel, ni harina, ni caos sobre la mesa. Los niños jugaban en la sala con un juego de cartas y Luz doblaba una cobija en el sillón.